cada pastor. Sé que el Señor cada día nos habla por medio de su palabra. Entonces es una bendición poder estar nuevamente compartiendo un corto mensaje de la palabra de Dios. Queremos llegar a muchas personas, muchas almas necesitadas. Por eso Dios, por su infinita misericordia, nos permite cada día predicar la palabra de Dios, dar estos cortos mensajes de la palabra de Dios. Sé que cuando nosotros tomamos la palabra y obedecemos a la palabra de Dios, Dios actúa en nuestras vidas. Pero Dios, ¿qué quiere en nosotros? La obediencia. Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le glorifiquemos, que no importa la circunstancia, la dificultad, pero Dios quiere es que reconozcamos que sin Él no somos nadie. Entonces les pido, hermanos, que me ayuden a compartir esta transmisión para que muchos podamos compartir la palabra cada día y poder orar por cada petición, porque queremos orar por su petición, queremos que nos unamos. También le pido que nos llenen sus oraciones. Sabemos que cada día nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos unirnos, debemos ser un pueblo unido. Entonces, cada día que Dios nos permita hacer estas transmisiones, sé que el Señor, Dios Todopoderoso, bendice este programa, sella este programa con la sangre de Cristo, porque si nosotros nos cubrimos con la armadura, con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo, Dios hace grandes maravillas, porque Jesús de Nazaret derrotó a esta inmundicia en la cruz del Calvario, lo derrotó. Y entonces, como pueblo de Dios, Dios nos dejó ese legado. ¿Cómo debemos seguirle? Que Él ya nos compró a precio de sangre. Y nosotros como siervos de Dios no debemos pisotear esa sangre que Él derramó, porque es una sangre santa, es una sangre pura, una sangre que no tiene pecado, pero que por su infinita misericordia y por amor a su pueblo, por amor al pueblo, derramó su sangre para redimirnos, rescatarnos, porque nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios, que quiere en estos tiempos rescatarlo. Dios quiere rescatar a aquel que está en las calles, aquel que está en el vicio, en la borrachera. Dios quiere rescatar a aquella persona que quizás no le habían hablado de Dios, o quizás algún día le habían hablado de Dios, pero que nunca había parado atención a esa palabra. Pero en esta noche Dios sé que va a rescatar a ese hombre, esa mujer, que quizás muchos han orado por esa persona. Quizás muchos pastores se han unido a orar por esa familia. Dios los va a rescatar, porque sé que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y le creemos a su palabra, y cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, es cuando esa palabra se hace efectiva. Pero cuando nosotros dudamos de esa palabra, es cuando Dios no actúa en nuestras vidas, cuando Dios no responde a nuestras oraciones. Por eso nosotros, cada día que nos presentemos delante de Dios, debemos tener esa plena confianza que si estamos pidiendo y orando, os lo recibimos, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 21 versículo 22. Entonces, por eso Jesús de Nazaret dejó escrito la palabra. ¿Por qué? Porque con la palabra fue que derrotó al diablo, porque le dijo: escrito está. Entonces, cuando nosotros vayamos a pedir una petición, cuando vayamos a hacer una petición, decimos: escrito está, porque Dios es el Dios todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, en esta noche vengo a compartirles un corto mensaje de la palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 16 versículo 13. Dios nos habla por medio de su palabra, y Dios es santo, y Dios quiere que nosotros le amemos, le sirvamos. Dios quiere que entregamos ese corazón a Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? En nuestro corazón hay humildad, en nuestro corazón hay sencillez, en nuestro corazón, ¿qué hay? Si en nuestro corazón hay un corazón de piedra,
Pidámosle a Dios que nos cambie ese corazón. Pidámosle a Dios que saque toda raíz de amargura. Pidámosle a Dios que saque toda vanagloria. Pidámosle a Dios que saque todo lo altivez. Quizás hay muchas personas que quizás buscan a Dios con un interés. Dios no quiere ese. Dios quiere que le busquemos con un corazón verdadero, con un corazón humillado delante de Dios, con un corazón reconociendo que Dios es santo, que Dios es el Dios todopoderoso, que el Dios fue el que nos rescató. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esta noche la palabra de Dios? Debemos entender que las riquezas no son malas, que las riquezas no es pecado. Pecado y malo es nosotros los que usamos esas riquezas para desviarnos de la palabra de Dios, para quizás humillar a aquel hombre, a aquel siervo que quizás congrega, y quizás como Dios nos ha bendecido, queremos verlo en lo poco, queremos ver allá como algo insignificante. Dios no hace excepción de personas, y Dios sí quiere bendecir los ministerios, pero Dios quiere que nos preparemos para recibir esa bendición. Por eso las riquezas, el dinero no es malo, malo es el que no lo sabe administrar. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí en la palabra de Dios? Que hay muchos varones que están pensando en hacer riquezas, están enfocados en la riqueza, no están enfocados en lo que Dios nos dejó escrito en la palabra de Dios. Que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, es porque nosotros, cuando le servimos a Dios, Dios se encarga del resto. Cuando hay ese amor en nuestro corazón por esas almas, cuando hay ese amor en nosotros por ese pueblo, por esa oveja que quizás está pasando esa prueba, y nosotros como pueblo de Dios, como servidores de Dios, debemos ir a llevar esa palabra. Pero si nosotros estamos pensando en tener un ministerio, o tenemos el ministerio y estamos pensando en tener riquezas, en deleitarnos en esas riquezas, y no estamos pensando en que esas riquezas vienen, que Dios permitió esas riquezas, y nos vamos a deleitar en Dios para poder disfrutar esas riquezas, para poder compartir esas riquezas con el pueblo, para poder dedicar nuestro tiempo a Dios, para glorificar y honrar el nombre de Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Con esas riquezas que Dios nos dé. Debemos ir allá a la palabra de Dios, debemos compartir quizás con aquel que está pasando una necesidad. No que quizás es que yo me tocó orar, me tocó hacer para obtener esto. No, fue por la misericordia de Dios, y si Dios nos da riquezas es para que las sepamos administrar, seamos esos buenos administradores. Por eso nosotros primeramente, ¿qué debemos buscar? El reino de Dios. ¿Y cómo lo debemos buscar? Debemos cada día tener ese amor por Cristo, ese amor por esas almas y su justicia. Debemos en nuestro corazón tener un corazón justo, un corazón misericordioso. ¿Y dónde nos dice esa palabra de Dios? En San Mateo capítulo 6 versículo 33. Entonces cada día Dios nos habla por medio de su palabra, y por eso siempre, como les digo, Dios, Jesús de Nazaret, derrotó al enemigo. ¿Cómo lo derrotó? Con la palabra. Y dice la palabra de Dios en San Mateo 6 capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos dedicamos y nos ponemos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios, mientras que nosotros buscamos, mientras que nosotros obedecemos a la palabra de Dios, mientras que nosotros estamos clamando
por ese hogar, por esa familia. Dios se está encargando de lo nuestro, Dios se está encargando de nuestro hogar, Dios se está encargando de nuestra economía, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, como le digo, Dios siempre nos quiere bendecir. Dios nos quiere ver bendecidos. Dios quiere siempre ver a su pueblo prosperado. Pero ¿por qué a veces no recibimos esa prosperidad en lo espiritual y en lo económico? Porque no estamos preparados. Porque quizás nosotros siempre estamos pensando, como aquellos varones que están pensando es en tener riquezas, en quizás con esas riquezas humillar quizás aquel humilde, aquella persona que verdaderamente está buscando a Dios, quizás está pensando, entonces Dios no va a permitir esas riquezas. ¿Por qué? Porque por esa riqueza se va a perder. Dios quiere que nos preparemos cada día para el reino de Dios y hacer justicia. ¿Cómo hacer justicia? Ser un hombre justo, ser un hombre íntegro, ser un hombre sincero, ser un hombre misericordioso, que todos no debemos ver que el rico, que el pobre, no, todos son por iguales, con tal que aquel hombre venga con esa sed de buscar de Dios, aquel hombre que venga con esa humildad en buscar de Dios, no importa el vestuario, el calzado, porque Dios se encarga de todo, Dios se encarga de suplir todo lo que nos haga falta. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dios quiere vernos bendecidos, quiere ver esos ministerios prosperados, quiere ver ese pueblo de Dios prosperado. Pero Dios, ¿qué quiere en nosotros? Que dispongamos nuestro corazón. Porque si nosotros disponemos nuestro corazón y Dios mira esa disponibilidad, Dios mira esa disposición, Dios mira que estamos preparados, para Él no hay nada imposible. Dios abre los cielos que nadie puede cerrarlos hasta que Él diga. Pero cuando nosotros quizás a veces le reclamamos, bueno, ¿y por qué hemos orado, hemos clamado y no lo recibimos? Porque en nuestro corazón hay algo que no nos deja recibir esa bendición. Quizás en nuestro corazón hay altanería, quizás en nuestro corazón hay vanagloria, quizás en nuestro corazón hay ese pensamiento que si recibimos esta bendición, vemos a las demás personas, vemos aquel, ya no necesitamos de aquel que necesitamos cuando no teníamos, ya no lo necesitamos. No, nosotros siempre debemos ser hombres que cada día amemos la palabra de Dios, que sirvamos a Dios con esa humildad, que Dios es un Dios todopoderoso y Dios levanta al caído. Dios continúe bendiciendo. Queridos hermanos, les pido que nos unamos en oración. Pueden escribir sus peticiones, estaremos orando por cada petición, porque sé que el Señor es todopoderoso. Él es nuestro pastor, Él es nuestro juez, nuestro abogado, Él es nuestro maestro. Si nosotros nos dejamos guiar por el maestro, Él nos enseña a entender la palabra de Dios. Por eso cada día debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, que en ella encontramos la verdad y la vida, la que nos lleva a la vida eterna. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, Dios los continúe diciendo grandemente.